Isadora nunca imaginó que su vida se pondría patas arriba de forma tan brutal. Eduardo, con la mirada fría y distante, pronunció palabras que resonarían en su mente durante días. No te quiero más a ti ni a este bebé en mi vida. En ese instante, sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Lo que antes era un romance, con corazones entrelazados y promesas de una película romántica, se había transformado en una escena de cruel rechazo. Ella sostuvo al hijo en sus brazos, tratando de encontrar fuerzas donde solo había dolor. Por más que intentara entender, nada tenía sentido. ¿Por qué el hombre que juró amarla, con la intensidad de un alma gemela, ahora la abandonaba? Mientras presionaba al bebé contra su pecho, lágrimas corrían mezclando tristeza y determinación. En el fondo, sabía que tenía que seguir adelante, aunque el futuro pareciera un abismo. Como alguien que enfrentaba el mundo por primera vez, Isadora estaba decidida a proteger a ese pequeño ser, fruto de un amor que, aunque perdido, aún latía en su corazón. La realidad fue implacable. Sin apoyo de amigos o familiares, la joven madre preparó una maleta improvisada, envolvió al bebé en una manta y salió del apartamento que un día llamó hogar. Cada paso parecía pesar 1 tonelada, pero no vaciló. En medio de la oscuridad, las luces de la ciudad parecían burlarse de su soledad. Aún así, caminaba con la cabeza en alto, cargando en sus brazos lo único que todavía daba sentido a su existencia. La noche era fría y comenzó a llover como si el universo reflejara su angustia. Recorrió calles desiertas, pasando por escaparates que exhibían hogares acogedores, con lazos eternos que parecían imposibles para ella en ese momento. Protegiendo al bebé con su propio cuerpo, Isadora buscaba cualquier refugio que le ofreciera una tregua contra la tormenta que se desataba dentro y fuera de ella. Fue entonces cuando vio un alero, un refugio mínimo para una madre que solo quería un poco de paz. Bajo el alero se sentó en el suelo frío, abrazando al bebé que dormía ajeno al caos a su alrededor. Las gotas de lluvia corrían por el cabello de Isadora mientras reflexionaba sobre todo lo que había perdido. Eduardo le había arrebatado no solo la comodidad de un hogar, sino también las promesas de un futuro compartido. Sin embargo, al mirar el pequeño rostro de su hijo, encontró un hilo de esperanza, algo que mantenía su corazón latiendo, incluso en medio de la oscuridad. Decidida, Isadora se prometió a sí misma que lucharía con todas sus fuerzas. No tenía recursos, apoyo ni un plan concreto, pero tenía una pasión ardiente por su hijo y la certeza de que encontraría un camino. El amanecer trajo un tímido rayo de esperanza para Isadora, que caminaba sin rumbo por el parque, intentando organizar sus pensamientos mientras acunaba al bebé en brazos. Su cansancio era evidente, reflejado en su andar lento y en su postura encorvada. Fue entonces cuando Lucas, al pasar junto a ella durante su corrida matutina, notó su expresión de agotamiento y desesperación. Algo en esa mirada lo detuvo, y decidió acercarse con cautela, curioso y preocupado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, con una amabilidad que tomó a Isadora por sorpresa. Ella dudó. Después de todo lo que había pasado, confiar en alguien parecía una tarea monumental. Lucas, sin embargo, no insistió. Simplemente se presentó, explicando que trabajaba en la zona y que estaba dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. La sinceridad en su tono comenzó a derribar la barrera que ella había levantado. Después de algunos instantes de silencio, Isadora miró al bebé, que ahora lloraba de hambre, y se dio cuenta de que no tenía otra opción más que aceptar la ayuda de Lucas. El coche de Lucas era espacioso y bien cuidado, pero Isadora, al entrar, se sintió incómoda en un ambiente tan diferente de lo que se había acostumbrado en los últimos días. Él conducía en silencio, respetando el hecho de que ella aún parecía desconfiada. En medio del trayecto, Lucas explicó que vivía con su madre, doña Beatriz, y que ella siempre le había enseñado la importancia de tender la mano a quien lo necesitara. «Estoy seguro de que ella lo entenderá», dijo, tratando de tranquilizarla. Aunque todavía insegura, Isadora comenzó a sentir una leve sensación de alivio. Llegaron a una mansión que parecía salida de un sueño.
Isadora apenas podía creer en la grandiosidad del lugar, tan diferente de la realidad que había enfrentado en los últimos días. Doña Beatriz estaba en la sala de estar cuando escuchó el ruido del auto de Lucas estacionándose. Al principio, sonrió, imaginando que su hijo había regresado de una de sus habituales carreras matutinas. Sin embargo, la sonrisa desapareció en cuanto vio a Lucas entrar acompañado de una mujer desconocida con un bebé en brazos. Sin ocultar la sorpresa, Beatriz se levantó de inmediato y encaró a su hijo, exigiendo explicaciones con un tono firme. «Lucas, ¿quién es esta mujer y qué hace aquí?», preguntó, cruzando los brazos en un gesto de autoridad. Lucas, aunque consciente de la resistencia de su madre, no dudó en responder. «Ella se llama Isadora, mamá. Necesita ayuda, y no podía ignorar eso». Beatriz frunció el ceño, analizando a Isadora con una mirada crítica. Era evidente que no aprobaba la situación, pero antes de que pudiera argumentar, Lucas continuó. «La encontré en el parque. Estaba desesperada, con un bebé en brazos, y necesitaba un lugar donde quedarse. Fue lo correcto». Su voz era firme, pero Beatriz no parecía convencida. «Lucas, sabes muy bien que nuestra familia siempre ha sido discreta. ¿Qué pensará la gente al enterarse de que estamos acogiendo a una completa desconocida?». Beatriz elevó el tono, dejando entrever su preocupación por la reputación de la familia. Isadora, encogida en un rincón, sostenía al bebé con fuerza, intentando pasar desapercibida. A pesar de ello, Lucas permaneció tranquilo. «Mamá, nuestra reputación no es más importante que la vida de esta madre y su hijo. Tenemos los medios para ayudarlos, y eso es lo que importa ahora». Beatriz, todavía reacia, lanzó una última mirada crítica a Isadora antes de suspirar profundamente. «Muy bien, Lucas, pero no creas que estoy de acuerdo con esta decisión. Toleraré esta situación por ahora, pero estaré atenta». Esas palabras, aunque duras, trajeron un pequeño alivio para Isadora, quien hasta entonces temía ser expulsada de la mansión. Lucas agradeció a su madre con un leve gesto y pidió a Isadora que lo acompañara hasta la habitación donde se hospedaría. Incluso después de subir las escaleras, Lucas sabía que el malestar de su madre seguiría siendo un problema. Necesitaba demostrarle que su decisión de ayudar a Isadora era justa y que la joven madre no representaba una amenaza. Mientras tanto, en la habitación, Isadora luchaba contra el deseo de llorar nuevamente. Por más difícil que fuera la situación, sintió algo nuevo. La sensación de que alguien creía en ella, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Doña Beatriz, por otro lado, permaneció en la sala, pensativa. A pesar de su resistencia inicial, algo en la mirada de Lucas la conmovía. Al fin y al cabo, siempre había sido un hombre de corazón generoso, y tal vez, solo tal vez, ella necesitaba confiar en el juicio de su hijo. Sin embargo, su mente estaba decidida. Observaría cada movimiento de Isadora, lista para intervenir si era necesario. Poco sabía Beatriz que ese sería solo el comienzo de una convivencia que desafiaría sus convicciones. Los días en la mansión comenzaron a traer un poco de alivio para Isadora, que finalmente lograba dormir sin el miedo constante de ser expulsada. Durante las mañanas solía pasear por el jardín con el bebé, admirando las flores y los pájaros que volaban libres por allí. Fue en uno de esos momentos que Lucas la encontró, llevando un pequeño paquete de juguetes. «Pensé que podrían gustarle», dijo con una ligera sonrisa. Isadora se sorprendió con el gesto y agradeció, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que a alguien realmente le importaba. Lucas siempre era amable, y su presencia parecía traer un consuelo que Isadora no sabía que necesitaba. Con frecuencia la acompañaba en el jardín, iniciando conversaciones sobre temas ligeros, pero llenos de significado. «Siempre vengo aquí cuando quiero pensar», le confesó mientras ambos observaban el cielo. «La naturaleza me ayuda a poner las cosas en perspectiva». Isadora asintió, notando cómo esas palabras simples tenían un efecto calmante. Poco a poco, comenzaba a ver en Lucas no solo a un hombre generoso, sino también a alguien que comprendía sus dolores.
En una tarde soleada, Lucas le sugirió que probara caminar descalza sobre el césped. Parece una tontería, pero es liberador. Inténtalo, le dijo, animándola con una sonrisa. Isadora dudó, pero terminó cediendo. El contacto del césped suave con sus pies le trajo una sensación inesperada de paz. Ella rió, algo que no hacía en semanas, y Lucas la acompañó en la risa, notando cuánto significaba ese momento para ella. Era un gesto pequeño, pero cargaba la promesa de que la felicidad aún era posible. Por más que Lucas intentara ser discreto, su admiración por Isadora era evidente en cada gesto y palabra. Él veía en ella una fuerza que muchos no notarían, oculta detrás de una aparente fragilidad. En una ocasión, mencionó, ¿alguna vez has pensado en cómo llegaste hasta aquí? No cualquiera habría tenido el valor que tú tuviste. Isadora guardó silencio por un momento, conmovida por sus palabras. Nadie antes había destacado sus cualidades de esa manera. Por primera vez, se sintió valorada. Mientras tanto, Isadora también comenzó a notar algo en Lucas que la intrigaba. Había en él una mezcla de serenidad y pasión, algo que lo hacía único. Notaba cómo trataba a todos con respeto, desde los empleados de la mansión hasta su propia madre, incluso cuando no estaban de acuerdo. Eso despertaba en ella un sentimiento nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Era como si, poco a poco, sus corazones se estuvieran entrelazando sin que ellos lo notaran. A pesar de que ninguno de los dos expresaba claramente sus sentimientos, la conexión entre ellos era innegable. En los momentos de silencio, cuando solo el sonido del viento llenaba el espacio, Isadora sentía que Lucas siempre estaba allí, ofreciéndole un apoyo silencioso, pero constante. Era una sensación que la dejaba al mismo tiempo confundida y esperanzada. Al fin y al cabo, las historias de amor, como en las películas románticas que solía ver, no siempre comienzan con declaraciones grandiosas, sino con pequeños gestos que lo transforman todo. El día parecía tranquilo hasta que un fuerte golpe en la puerta de la mansión rompió la serenidad del ambiente. Isadora, que estaba en el jardín con el bebé, escuchó el sonido y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando se acercó a la entrada, apenas podía creer lo que veía. Eduardo estaba allí con una expresión cargada de arrepentimiento y palabras ensayadas. Isadora, cometí un error. Por favor, dame una oportunidad para arreglar todo, dijo él, mirando al bebé, pero sus palabras no tuvieron el impacto que esperaba. Isadora permaneció en silencio durante algunos segundos, intentando procesar la escena que se desarrollaba frente a ella. Eduardo, el hombre que la había abandonado sin remordimientos, ahora suplicaba una segunda oportunidad. Tú no solo me abandonaste a mí, sino también a nuestro hijo. ¿Y ahora esperas que olvide todo eso?, respondió ella con firmeza. Eduardo intentó justificarse, hablando de momentos de debilidad y promesas de cambio, pero Isadora ya no era la mujer vulnerable que él conocía. Cada palabra suya parecía reforzar su decisión de seguir adelante. Lucas llegó en ese momento, percibiendo el ambiente tenso en la puerta. Se posicionó al lado de Isadora como una barrera de apoyo silenciosa. Eduardo lo miró con desconfianza y un tono desafiante. ¿Y quién eres tú en su vida?, preguntó con ironía. Lucas, tan tranquilo como siempre, respondió: soy alguien que cree en ella, algo que tú claramente nunca hiciste. Eduardo pareció perder el control por un instante, pero sabía que no podía ganar esa batalla con agresividad. Puedo ofrecerte una vida mejor para ti y para nuestro hijo, insistió Eduardo, intentando apelar al lado emocional. Isadora, sin embargo, se mantuvo firme. Ya encontré una vida mejor, Eduardo, una vida donde soy respetada y apoyada, y donde mi hijo tendrá el amor que merece. Cada palabra de ella era como un golpe para Eduardo, quien comenzó a darse cuenta de que su tardío arrepentimiento no sería suficiente para deshacer el daño que había causado. Antes de irse, Eduardo hizo un último intento, ahora con un tono más amargo. Te vas a arrepentir, Isadora. Él no es quien tú piensas que es. Pero sus palabras ya no tenían el poder de afectarla. Isadora lo observó alejarse,
mientras Lucas colocaba una mano en su hombro en un gesto de consuelo. «Fuiste increíble», le dijo, admirado por la fuerza que ella había demostrado. Isadora, al mirar a Lucas, sintió que había tomado la decisión correcta. Mientras Eduardo desaparecía en la distancia, Isadora sintió cómo un peso se desprendía de sus hombros. Él había sido una parte importante de su vida, pero ya no tenía sentido insistir en un amor que solo le había traído sufrimiento. En el fondo, sabía que ese capítulo estaba cerrado, pero que el próximo aún estaba por escribirse. Isadora sabía que, para vivir en paz en aquella casa, tendría que enfrentarse a uno de los mayores desafíos: ganarse la confianza de doña Beatriz. Durante días ensayó mentalmente cómo abordarla, buscando palabras que sonaran sinceras y que reflejaran su gratitud. Una tarde, mientras Beatriz organizaba flores en la sala, Isadora se acercó con pasos vacilantes. «¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó, sintiendo el peso de la mirada evaluadora de la anfitriona. Beatriz asintió con la cabeza e Isadora respiró hondo antes de comenzar. «Sé que mi presencia aquí causó incomodidad y quiero que sepa que no fue mi intención», dijo Isadora con la voz temblorosa. Continuó explicando cómo Lucas la había encontrado y cómo aquel gesto de generosidad significaba todo para ella. Beatriz, inicialmente seria, escuchó cada palabra en silencio. Isadora entonces reveló algo que guardaba en su corazón. «Me enamoré de Lucas, pero jamás haría algo para perjudicar su relación con él. Lo respeto demasiado como para hacerlo». Beatriz levantó una ceja, sorprendida por la confesión. «Estás siendo honesta, eso puedo verlo», respondió tras algunos instantes de reflexión. Para Isadora, esa frase simple era un pequeño triunfo. Continuó la conversación, agradeciendo por haberla acogido y destacando cómo Lucas la había ayudado a recuperar fuerzas para luchar por su futuro. Doña Beatriz, que siempre valoró la transparencia, comenzó a ver en Isadora a una mujer genuina y decidida, algo que admiraba aunque no lo demostrara abiertamente. Tras aquella conversación, la tensión entre ambas disminuyó considerablemente. Beatriz empezó a observar a Isadora de otra manera, percibiendo cómo cuidaba del bebé con cariño y dedicación. En un momento de complicidad inesperada, estaban en la cocina cuando Beatriz comentó: «Sabes, al principio pensé que solo serías una carga para Lucas, pero ahora veo que él también te necesitaba tanto como tú a él». Isadora sonrió, sintiendo que se estaba formando un nuevo lazo. Lucas, que observaba desde lejos, notó el cambio en la actitud de su madre. No esperaba que ella se convirtiera en la mayor defensora de Isadora de la noche a la mañana, pero el simple hecho de verlas conversar sin tensión ya era un progreso. Una noche, mientras caminaba por el jardín con Isadora, le mencionó: «Mi madre es difícil, pero cuando confía en alguien es para siempre». Isadora sonrió, sabiendo que cada paso en la conquista de aquella confianza valía la pena. Poco a poco, la convivencia en la mansión se volvió más armoniosa. Beatriz empezó a incluir a Isadora en las conversaciones familiares e incluso mostró interés en ayudar con el bebé, algo que sorprendió a todos. A pesar de las diferencias, el respeto mutuo entre ambas comenzó a crecer. Los días en la mansión comenzaron a llenarse de momentos de creciente complicidad entre Isadora y Lucas. Él se esforzaba por incluir pequeños gestos en su rutina que demostraban cuidado, como llevarle té mientras el bebé dormía o invitarla a pasear por el jardín al atardecer. En esas conversaciones relajadas, ambos comenzaron a compartir historias del pasado, sueños interrumpidos y deseos para el futuro. Lucas reveló que siempre había querido tener una familia, pero que nunca había encontrado a alguien que realmente lo comprendiera. Por su parte, Isadora se sentía cómoda para mostrar su vulnerabilidad. Hablaba sobre el miedo a ser rechazada nuevamente y sobre cómo el abandono de Eduardo había dejado marcas profundas. Lucas la escuchaba atentamente, con una mirada firme y solidaria, pero sin juzgarla. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Isadora», le dijo en una de esas conversaciones. «Lo veo todos los días, en la forma en que luchas por tu hijo». Sus palabras
llevaban una carga emocional que tocaba el corazón de Isadora. Conforme pasaban más tiempo juntos, pequeños momentos comenzaron a revelar una química innegable entre los dos. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, sus manos se tocaron al alcanzar al mismo tiempo un utensilio. Ambos rieron, pero ese breve instante hizo que sus miradas se cruzaran de una manera que decía más que 1000 palabras. Fue en ese momento que Isadora se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. Nacía una nueva pasión, pero mezclada con el temor de entregarse nuevamente. Doña Beatriz, que observaba todo de cerca, comenzó a sorprenderse con la transformación de Lucas. Parecía más relajado, más sonriente y dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Incluso los empleados de la mansión notaron cómo se había vuelto más presente y comprometido. Beatriz, a pesar de mantenerse firme en su manera tradicional, no pudo negar que Isadora estaba trayendo algo positivo a la vida de su hijo. En conversaciones discretas con sus amigas, comenzaba a admitir: tal vez juzgué mal a esta chica. La convivencia con Beatriz también se volvió más natural para Isadora. Un día particularmente ajetreado, mientras cuidaban juntas al bebé, Beatriz le preguntó con un tono casi casual: ¿has pensado alguna vez cómo sería si esta casa fuera realmente tu hogar? La pregunta tomó a Isadora por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Beatriz cambió de tema. Aún así, esa frase permaneció en la mente de Isadora como un indicativo de que su aceptación en aquella familia estaba cada vez más cerca. A medida que los lazos entre Lucas e Isadora se fortalecían, ella comenzó a creer nuevamente en la posibilidad de un amor verdadero. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de construir algo nuevo y genuino. Lucas, por su parte, sentía que había encontrado en Isadora a un alma gemela, alguien que lo comprendía y que lo hacía querer ser mejor cada día. La mañana soleada trajo consigo una ligereza especial para Lucas, quien parecía más decidido que nunca. Había planeado ese momento en secreto, esperando el instante perfecto para sorprender a Isadora. Mientras caminaban juntos por el jardín, él se detuvo de repente y tomó sus manos. Isadora, cambiaste mi vida de formas que nunca imaginé. Quiero pasar todos mis días a tu lado. Ante la mirada sorprendida de ella, se arrodilló y mostró un anillo brillante, ofreciendo una promesa de amor eterno. Isadora se quedó sin palabras. Su corazón latía aceleradamente, y las lágrimas caían sin que pudiera contenerlas. Sí, Lucas, 1000 veces sí, respondió sin dudarlo. La felicidad estampada en el rostro de ambos era contagiosa, y el bebé, que estaba en los brazos de Isadora, balbuceaba como si estuviera celebrando con ellos. La noticia del compromiso se esparció rápidamente por la mansión, llenando el ambiente de un aire festivo. Incluso doña Beatriz, conocida por su compostura, no pudo evitar una discreta sonrisa. La ceremonia fue programada para realizarse en los jardines de la mansión, un lugar que simbolizaba el inicio del amor entre los dos. El día de la boda, los invitados fueron recibidos con una decoración impecable, con flores blancas y detalles que reflejaban la esencia de la pareja. Isadora estaba deslumbrante en un vestido sencillo pero elegante, mientras que Lucas, emocionado, no podía apartar los ojos de ella. Cuando intercambiaron los votos, cada palabra parecía sellar no solo un compromiso, sino una historia de superación y pasión. Durante la fiesta, doña Beatriz pronunció un discurso que sorprendió a todos. Se levantó con una sonrisa afectuosa y dijo: «Hoy veo cuánto se ha enriquecido mi familia, no en bienes materiales, sino en amor. Isadora, trajiste algo precioso a nuestras vidas». La emoción invadió a los invitados, e Isadora sintió que finalmente había encontrado un lugar donde era plenamente aceptada. En ese momento, todas las miradas se dirigieron a ella y a Lucas, quienes irradiaban felicidad. Los momentos de celebración estuvieron marcados por risas, bailes y recuerdos compartidos. Amigos y familiares brindaron por el futuro prometedor de la pareja, mientras el bebé de Isadora era consentido por todos los presentes. Cada detalle de la fiesta reflejaba cuánto significaba esa unión, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban.
La mansión, que antes parecía un lugar frío y lleno de formalidades, ahora estaba llena de calor humano y alegría. Mientras caía la noche y los invitados se despedían, Lucas e Isadora caminaron juntos por el jardín, ahora iluminado por pequeñas luces que parecían estrellas. Intercambiaron una mirada cómplice, sabiendo que ese era solo el comienzo de un nuevo camino. A pesar de los desafíos que enfrentaron, ambos tenían la certeza de que el amor que los unió sería la base de todo lo que construirían de ahí en adelante. Los meses pasaron y la vida en la mansión se había transformado en un escenario de amor y alegría. Isadora, ahora embarazada de Lucas, vivía momentos de plenitud mientras esperaba la llegada del nuevo miembro de la familia. El bebé, que se llamaría Gabriel, ya era motivo de entusiasmo para todos en la casa. Incluso doña Beatriz, antes tan reservada, parecía no contener la emoción al hablar del nieto que estaba por venir. «Este niño va a traer aún más luz a nuestra familia», decía, mientras escogía telas para el ajuar. El primer hijo de Isadora, fruto de su relación anterior, también encontraba su lugar en la nueva dinámica familiar. Lucas lo trataba como si fuera su propio hijo, enseñándole a andar en bicicleta y participando en sus momentos más importantes. En una ocasión, mientras construían un castillo de juguete en el jardín, Lucas comentó: «La familia no es sobre quién está en los papeles, sino sobre quién está a nuestro lado en los momentos que importan». Isadora, al escuchar esto, sintió el corazón cálido por haber encontrado a un compañero tan dedicado. Doña Beatriz, que antes temía la presencia de Isadora en la mansión, ahora se había convertido en una abuela amorosa y protectora. Pasaba horas cuidando del bebé y planeando actividades para el futuro nieto que aún no había nacido. «Me veo en ti, Isadora», confesó una tarde mientras preparaban un pastel juntas. Fue una frase sencilla, pero cargada de significado, que consolidó de una vez por todas la relación entre ambas. Isadora sabía que ese reconocimiento era un hito en su convivencia con Beatriz. Lucas, por su parte, estaba más feliz de lo que jamás imaginó. Se dedicaba al trabajo, pero se aseguraba de estar presente en todos los momentos importantes de la familia. Noches de cuentos para los niños, tardes de picnic en el jardín y risas compartidas durante las comidas se habían convertido en la nueva rutina de la casa. Solía decir: «Nada en el mundo vale más que esto de aquí». E Isadora estaba de acuerdo, pues finalmente sentía que había construido el hogar con el que siempre soñó. Con la llegada de Gabriel, la casa se llenó de una energía aún más vibrante. Las risas del bebé resonaban por los pasillos, llenando cada rincón con una sensación de paz y realización. Isadora y Lucas trabajaban juntos para equilibrar la crianza de los hijos y mantener el amor que los unía. En los momentos tranquilos, les gustaba sentarse en el jardín y recordar todo lo que habían pasado para llegar hasta allí. «Sé que no fue fácil», decía Isadora, «pero cada paso valió la pena». La mansión, antes símbolo de lujo y estatus, se había transformado en un verdadero hogar, lleno de amor y unión. Era un lugar donde todos se sentían acogidos y respetados, independientemente de sus orígenes o historias. Y mientras el tiempo pasaba, la familia se fortalecía, enfrentando juntos los desafíos de la vida. Al fin y al cabo, para Lucas e Isadora, el verdadero significado de la felicidad estaba en los lazos eternos que habían construido y en los momentos simples que compartían cada día. Los días en la mansión reflejaban la paz y la estabilidad que Lucas e Isadora habían construido juntos. Durante una mañana tranquila en el jardín, los dos se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, observando a los niños jugar a lo lejos. Isadora, con una sonrisa serena, tomó la mano de Lucas y dijo: «A veces todavía me pregunto cómo llegamos hasta aquí». Él respondió con una mirada cariñosa, con amor, valentía y un poco de terquedad. La risa compartida entre ellos era el retrato perfecto de todo lo que habían logrado. Los desafíos que enfrentaron a lo largo del camino parecían lejanos, pero nunca olvidados. Lucas e Isadora frecuentemente recordaban los momentos difíciles como una forma de fortalecerse. Una noche, mientras organizaban fotos antiguas,
Isadora encontró una imagen de sí misma en los primeros días en la mansión. «Estaba tan perdida», comentó. Lucas, sin dudar, respondió: «Y mira ahora, eres el alma de esta casa». Palabras que, aunque simples, mostraban cómo el amor entre ellos se había convertido en un cimiento inquebrantable. La familia, ahora completa, era la prueba viviente de que las adversidades pueden superarse cuando existe unión. Gabriel, el menor, crecía rodeado de amor, mientras que el hijo mayor de Isadora se convertía en un ejemplo de bondad y responsabilidad. Doña Beatriz, por su parte, asumió el papel de matriarca acogedora, siempre lista para aconsejar o simplemente consentir a los nietos. Durante una reunión familiar, declaró con orgullo: «Nada me hace más feliz que ver cómo han transformado esta casa en un verdadero hogar». Los momentos en el jardín continuaban siendo especiales para Lucas e Isadora. Era allí donde hablaban sobre el futuro y hacían planes para los años venideros. «Quiero que nuestros hijos crezcan sabiendo lo que es el verdadero amor», dijo Lucas mientras observaba a los niños correr. Isadora estuvo de acuerdo, añadiendo: «Y quiero que sepan que incluso cuando todo parece difícil, siempre hay una salida. Solo hay que creer y seguir adelante». Palabras que se convirtieron casi en un mantra para la pareja. A pesar de las inevitables dificultades de la vida, Isadora y Lucas aprendieron a enfrentarlas juntos. Ya fuera una decisión financiera complicada o una enfermedad inesperada, siempre encontraban fuerza el uno en el otro. Esa unión era lo que inspiraba a todos a su alrededor, desde los empleados de la mansión hasta los amigos más cercanos. La familia no solo era un ejemplo de superación, sino también un símbolo de que el verdadero amor es capaz de transformar cualquier realidad. Y así, en los momentos de calma o en las tormentas, Lucas e Isadora reafirmaban diariamente el compromiso que habían asumido el uno con el otro. Para ellos, el amor no era solo un sentimiento, sino una elección que hacían cada día. Con las manos entrelazadas y los corazones conectados, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Al fin y al cabo, la verdadera felicidad no estaba en la ausencia de problemas, sino en la fuerza de la unión que compartían como familia. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my